Vamos a iniciar la última fase de esta jornada, en la que estamos tratando de documentos que sirven como herramienta para mejorar las condiciones de conservación preventiva durante la gestión de exposiciones temporales. Voy a presentar a las personas que se han sumado a esta mesa y que no han intervenido previamente. Voy a presentar a Emilia Ayo, que es jefa de servicio de fondos museográficos de la Subdirección General de Museos Estatales. Ella ha desempeñado funciones vinculadas a la gestión de colecciones desde el punto de vista jurídico, ha tramitado donaciones, legados, herencias y autorizaciones de salida de bienes culturales para participar en exposiciones temporales. Ha analizado y elaborado normativa relacionada con museos, faceta en la que cabe destacar la coordinación de la redacción de un nuevo texto para el Reglamento de Museos de titularidad estatal. Ella es miembro del grupo que ha redactado las condiciones generales de préstamo. Carmen Cabrera es conservadora de museos. Desde 2012 trabaja como jefa de registro de obras de arte en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Y antes de llegar al Reina fue consejera técnica de la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, que, como bien sabéis, se dedica a la gestión y organización de exposiciones temporales como actividad básica. Ella también es miembro del grupo de trabajo que ha redactado las condiciones generales de préstamo. Lucía Villarreal, aquí a mi derecha, buena amiga, jefe de servicio de exposiciones temporales del Museo Nacional del Prado, ha participado en numerosos grupos de trabajo sobre exposiciones temporales a nivel nacional e internacional y durante los últimos 15 años es una de las personas más especializadas en gestión de exposiciones temporales. Algunas de las exposiciones más trascendentes del Museo Nacional del Prado han sido gestionadas y organizadas por ella. Desde su posición como persona no integrada en ninguno de los grupos de trabajo que ha redactado directamente los documentos, la hemos invitado a esta mesa para que ofrezca su visión desde el exterior, una visión que esperamos que sea fresca y muy interesante. Dora Llamas es licenciada en Historia del Arte, con formación de posgrado en Museología, es funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores de Museos de la Junta de Andalucía. Ha desarrollado su trabajo desde 2005 en el Museo de Málaga y en el de Cádiz, pasando en 2010 a los servicios centrales de la Consejería de Cultura en Sevilla. Desde 2014 es jefa de servicio de museos. Ha trabajado en el grupo que ha elaborado las condiciones generales de préstamo. A Benoit y a Charo ya les conocéis y yo quisiera abrir el debate al que luego os vamos a invitar a todos a sumaros con vuestras preguntas, algunas de las que se han quedado también pendientes, haciendo una pregunta directa, ¿no? Que sería, ¿cuándo dejarán de depender las buenas prácticas en conservación preventiva de la buena voluntad de los técnicos que ejecutan los trabajos y pasarán a sistematizarse? Porque yo personalmente veo una evolución muy positiva en los últimos 20 años y el fantástico aspecto de este auditorio así lo demuestra. Muchas gracias. Adelante. Esto es para todos. Repito mi pregunta. ¿Cuándo se sistematizarán las buenas prácticas en la gestión de exposiciones temporales? ¿Falta mucho tiempo? ¿Lo veis ya aquí? Yo creo, no sé. ¿Cuál es vuestra experiencia desde vuestra evolución, digamos? Si no hay ninguna otra persona, solo quiero... Primero me ha parecido muy bien el aplauso espontáneo porque nos aplaudimos todos a nosotros mismos. Sí que sí. Que me parece estupendo, ¿no? La buena noticia para mí es que hay mucha gente entre el público que tiene capacidad para implantar, que tiene responsabilidades para hacer. O sea, desde Dora, pasando por el Prado, por supuesto que ha sido esta casa, Emilia, a través de la Subdirección General de Museos Estatales, la persona que... No me acuerdo de tu nombre, soy un desastre. Carmen, en el Reina, ¿no? Creo que es una oportunidad de oro, ¿no? Hoy antes estaba un momento hablando con una compañera con la que llevo trabajando muchos años y me decía, pero ¿de verdad esta vez el Prado va a adoptar este facility y estas condiciones generales? ¿Pero de verdad que vamos a ver a Patrimonio mandándome, ella que ha sido coordinadora de una
institución como la Acción Cultural Exterior, que no tiene colecciones, sino que gestiona exposiciones. Y yo pienso que sí, ¿no? Que esto tiene que verse, ¿no? Porque coincido con Marta en que la evolución ha sido súper positiva en unos años, a base del trabajo de cada una de las estancias y profesionales que están implicados, más allá de la política general o de una reglamentación. Creo que esta es una oportunidad de oro y estoy convencida que la vamos a notar. O sea que sería bueno que nos dijeran algo Dora y Emilia. Bueno, si queréis empiezo yo. Nosotros la Junta de Andalucía ya en el año 95, con el reglamento que desarrollaba la Ley 1984 de museo, que fue la primera ley de museo que se proclamó aquí en España, en una comunidad autónoma, pues ya desarrollamos las condiciones generales de préstamo y las incluimos dentro del texto reglamentario. O sea, como seguridad para las piezas, para los bienes, para poder, de alguna manera, proteger ese rico patrimonio que tenemos y, pues, al menos para dejado de un lado también lo que nos afecta de normativa estatal, con todos los museos de titularidad estatal y los bienes de titularidad estatal que tenemos en Andalucía, pero que al menos ya nuestro propio patrimonio andaluz y el patrimonio que hay de los particulares que residen en Andalucía estuvieran protegidos de alguna manera. Y todas estas herramientas que estamos creando, que se han creado a lo largo de estos años, lo único que nos van a ayudar es a crear esa sistematización, que a lo mejor no es un trabajo rápido de para mañana, pero sí con pequeños pasos y, bueno, o grandes pasos como el que estamos dando hoy con este grupo de trabajo y con estos documentos que están surgiendo, pues podremos llegar a normalizar de alguna manera todos estos documentos y sistematizar y que el trabajo para todos, tanto organizadores como prestadores, sea mucho más fácil y consigamos lo que tenemos, cuál es nuestra función como protectores y tutores del patrimonio cultural. Sí, buenos días. Yo quería devolverte la pregunta, Marta, porque para mí la pregunta no es el cuándo. Tú hablas de cuándo sistematizar estas buenas prácticas. Para mí la pregunta es el cómo y desde dónde y quiénes, porque creo que esa es la clave, saber cómo hacerlo y quiénes son los responsables de sistematizar estas buenas prácticas que todos estamos convencidos que los profesionales de museos realizan. Yo llevo mucho tiempo en la subdirección, como bien sabéis muchos de los que estáis aquí, realizando la tramitación, si bien administrativa, de la salida de bienes culturales que, pues creo que el año pasado, si mi compañera Marta me pasó los datos, se movieron más de 2.500 piezas dentro del ámbito de las colecciones estatales y muy pocas veces hemos encontrado que han existido problemas en cuanto a la conservación preventiva. Por lo tanto, yo creo que esas buenas prácticas están ahí. ¿Cómo sistematizarlas? Yo creo que esa es la pregunta, no el cuándo. Esas y quiénes, por eso te la devuelvo, por si alguno... Correcto, pues vamos a ver qué opina Carmen, por ejemplo. Yo quería un poco rescatar de todo lo que se ha hablado en la jornada de hoy una parte muy importante del trabajo que hemos hecho que no solo tiene que ver con la conservación preventiva dentro de lo que son concretamente el documento de condiciones generales de préstamo, sino que son otra serie de aspectos que tienen que ver quizás con cuestiones más de tipo administrativo, jurídico, de seguridad, en torno a los seguros, aduanas. Son cuestiones que no son directamente tema de conservación preventiva, pero que precisamente en el momento en el que se creó el grupo de trabajo, hace 2 años, estaban sufriendo una serie de cambios, estaba habiendo una serie de incertidumbres sobre cómo aplicar determinadas normativas de seguridad privada, del tema este que se ha mencionado, el expedidor conocido. Los grandes museos al menos nos hemos homologado como tal. Eso nos obliga a trabajar con empresas de transporte que tengan también la homologación de agente acreditado y es algo que había que incluir en las condiciones de préstamo para poder trabajar de una manera coordinada, segura, efectiva, y el saber que todas las instituciones que nos movemos, con las que mantenemos una reciprocidad para los préstamos, pues partíamos de esos estándares y aplicábamos
estas novedades, estos cambios dentro de estas otras áreas que afectan a los préstamos, pero que no son necesariamente de conservación preventiva, pues será muy útil. Y en concreto el Museo Reina Sofía, que ya maneja y tiene su propio documento de condiciones generales de préstamos, se estaba planteando modificar estas condiciones para añadir e incluir estas nuevas previsiones. La creación del grupo de trabajo nos vino genial porque aprovechamos la coyuntura para plantear todas estas cuestiones, ver cómo eran la realidad y las experiencias de los otros museos e instituciones que participaban en el grupo de trabajo, y a raíz del diálogo y de compartir nuestras experiencias hemos conseguido introducir todas estas novedades en el documento, lo cual es algo muy útil y que esperamos que pueda tener una vigencia y un acomodo de tipo jurídico en la figura del contrato de préstamo, pues para que todos estemos dentro del mismo circuito de intercambio y de préstamo en las exposiciones temporales que organizamos y que nos favoreceremos mutuamente. Entonces, bueno, quería un poco hacer hincapié en esta parte que creo que es la que menos se ha visto a lo largo de la jornada, que para nosotros es muy importante, que, como digo, afecta a tema de aduanas, a tema de seguridad privada, a tema de seguridad aérea, a tema de seguros y pólizas de seguro, garantía del Estado, tema de derechos de autor y reproducción de imágenes. Son cuestiones que de por sí serían objeto incluso de una jornada cada una para entender todo lo que hay detrás de ello, pero que necesariamente tenían que verse en estas condiciones generales de préstamo. Y, bueno, un poco decir que el Reina Sofía pues, lo tendrá en cuenta en el documento, el documento que hemos realizado, y que, si bien luego cada institución tendrá que adaptar a sus circunstancias concretas muchas cuestiones, el documento nos parece muy adecuado a la realidad actual que tenemos con la organización de exposiciones, tanto como prestatarios como prestadores. Gracias. Yo quería preguntarle a Lucía, un poco siguiendo la inquietud de Emi y… No sé, ¿se oye? ¿Se oye? Quería preguntarle a Lucía Villarreal, retomando la inquietud de Emi y un poco también la que he mostrado yo en un primer momento, pues cómo ve ella los plazos de implantación, de sistematización de procedimientos en exposiciones temporales, si ella, al pertenecer a un museo grande, considera que ya están extendidos a ese nivel de museos de primera línea, si ha tenido experiencias en su faceta de correo, digamos, peores. ¿Qué piensa ella sobre el nivel de implantación a nivel nacional de la conservación preventiva en gestión de exposiciones temporales? Hola a todos. Bueno, a mí me parece que en el ámbito internacional está bastante sistematizado. Me parece que es un poco difícil que nuestra práctica se refleje en norma legislativa. Me parece francamente complicado y además estaríamos constantemente cometiendo como poco faltas administrativas y de ahí hacia arriba. Entonces, me parece que no estamos en un mal camino y que con este tipo de iniciativas estamos en un marco equiparable a las relaciones que se tienen entre países miembros de la Unión Europea, entre la Unión Europea y Estados Unidos, y también a la integración de toda la región Asia-Pacífico, que está yendo a toda velocidad en esto y está directamente mirando a Europa y a Estados Unidos para desarrollar ellos mismos su sistematización de trabajo. Está siendo muy norteamericana y europea. Dentro de España, a mí me parece que, en buena medida, gracias a la tutela y la influencia del Ministerio y de las consejerías de las comunidades autónomas, creo que no deberíamos echarnos las manos muy a la cabeza. Creo que nos las echamos más de lo que deberíamos y me parece que las experiencias de 20, 25 años de cierto tipo de exposiciones no exactamente científicas y no exactamente
que no contaban exactamente con instalaciones pensadas para la exposición temporal de objetos de variada naturaleza, nos ha llevado a pensar que hacemos cualquier cosa, pero yo creo que no. Mi experiencia en España es que tenemos un prurito profesional bastante acentuado y hacemos todo lo que podemos con los medios que nos dan, que son pocos. O sea que creo que estamos bien sistematizando. Lo que me parece que es muy difícil es ponerte muy chulo con un museo de 5 personas. Claro, es que... Yo creo que es el momento de abrir un poco un debate abierto dentro de la mesa primero y luego ya, si queréis, pasamos al público. Yo, 2 cosas. América del Sur y América Central mira mucho a España, mucho más de lo que los españoles como extranjero piensan. Es decir, lo que se hace en España será muy bien recogido en Sudamérica. Hemos hablado de estos aspectos. Sí, perdón, que a mí me ha faltado porque trabajando aquí nos relacionamos muy poco con Centroamérica y Sudamérica por la naturaleza de colecciones y proyectos y yo no los tengo tan presentes, pero en el mundo que de verdad manda hoy, que es el contemporáneo, es esencial ese ámbito. Sí. No, es que España es un referente para muchas cosas de Sudamérica y no es Norteamérica necesariamente. 1. Y 2, quería volver a esta noción de conservación preventiva. Y es algo que tenemos que tratar, porque si separamos conservación preventiva de seguridad, es que hay algo que falla. La seguridad está dentro de la conservación preventiva. Y el primer filtro de la conservación preventiva es la ley. O sea, proteger el patrimonio es hacer conservación preventiva. La conservación preventiva no es el clima, la luz, los hongos, y no es esto la conservación preventiva. Es una visión absolutamente holística de todos los aspectos e incluye la seguridad. Ahora, evidentemente, en museos grandes que tienen jefatura de seguridad se le puede dar la parte que le corresponde. En los documentos, ¿tenemos que separar la seguridad de la conservación preventiva? Yo no estoy de acuerdo. No lo voy a separar. Pero bueno, yo como persona voy a decir que no. Después el grupo de trabajo decidirá si lo separa o no. Pero esta idea que la conservación preventiva son únicamente cosas pequeñas, o sea, es una cosa realizar acción de conservación preventiva, es una otra cosa ser un preventor, como lo están creando en Francia. Es decir, la conservación preventiva tiene todos los aspectos que tiene e incluye la seguridad. Porque veis que es fácil de no entenderse hasta sobre esta palabra. No es tan sencillo. Y eso lo tenemos que determinar para poder avanzar, porque si no, no avanzaremos. Eso. Pues podemos comenzar con el turno de preguntas del público. Había quedado alguna pregunta sin hacer de alguna de las ponencias anteriores. No sé si queréis ahora insistir en ello. Yo tengo varias cuestiones importantes, que considero importantes también a tener en cuenta desde el punto de vista de la institución prestataria, o sea, de la organización de la institución organizadora de exposiciones. En primer lugar, se ha dicho y se estaba hablando de la importancia de los correos como garantes últimos de la conservación preventiva, pero por otro lado está habiendo un movimiento, especialmente en Europa y con otros países, con terceros países, de intentar confiar en las otras instituciones, confiar en la profesionalidad de la institución a la que al fin y al cabo le estás prestando obra, es decir, le estás entregando los bienes valiosos y el correo se va a ir. El correo va a haber un día en que vuelva a su casa. Y el verdadero garante de la conservación preventiva es la institución en la que confías. En ese sentido, quería hacer también un llamamiento. Yo comprendo que en unas condiciones de préstamo tienes que exigir la posibilidad de que exista un correo, pero no está en ese correo
al final la garantía definitiva de cómo se va a realizar ese préstamo, sino más bien en la confianza que hay entre las instituciones. Eso por un lado. Por otro lado, me pregunto sobre las normativas que estamos hablando, la normalización AENOR y UNE y CEN, que son todo, estamos hablando a nivel europeo, pero ¿cómo se va a reflejar eso o qué posibilidades hay de saber que eso se siga utilizando una vez se traspasan las fronteras europeas? Quiero decir, ¿cómo le dices a un americano en tus condiciones de préstamo, oye, mira, es que los guantes que tienes que utilizar son normativa CEN, ¿le obligas a que importe guantes europeos? Todo ese tipo de otras cuestiones que me parece estupendo, quiero decir, para poder entendernos entre instituciones, una cosa como el glosario, otra serie de estudios que se pueden hacer son muy interesantes y son muy importantes para saber que estamos hablando de lo mismo, pero hay que ser prácticos con las exposiciones al final. Quiero decir, no hagamos tampoco documentos que al final cada institución tenga que cambiar porque no valen a sus fines. Y había una tercera que ya me he olvidado. Bueno. Yo quería comentarte algo sobre los correos y efectivamente es una tendencia que después en la práctica se pone poco en práctica. Creo que realmente creo que se debería hacer hincapié en cambiar el punto de vista. Manda un correo cuando haga falta. No pienses si a lo mejor esta vez lo puedo excusar. Creo que esto es un punto de vista muy válido y no estoy hablando de envíos aéreos donde perdemos por completo el control de lo que ocurre. Estoy hablando de ir de una ciudad a otra dentro de España o de moverte en camión controlado sabiendo que tienes que hacer pernoctas en lugares que has evaluado previamente dentro de, por ejemplo, el territorio europeo. ¿Qué sentido tiene mandar a una persona sentada 4 días en un camión? ¿Qué sentido tiene real? O sea, ¿tiene de verdad tanto sentido eso? Mandar a una persona o confiar en una institución plenamente asentada cuyo personal conoce, sabe sus prácticas y mandar a alguien para que te cuelgue un dibujo? Yo comparto esta idea y diría hasta que si México organiza una exposición con 5 museos de España y Cataluña, puede haber un solo correo. Bueno, cuidado porque esto lo hacemos en España con una alegría y una generosidad de compañeros que da gusto. El día que pase algo ya vemos qué tal las responsabilidades. Sí, pero yo creo que son vías que hay que estudiar, como se estudia de no mandar en casos de no necesidad. Se puede agrupar cosas, ya que hay muchas soluciones. Yo hablo del correo como uno de los garantes, no el más importante ni el fundamental. Están los documentos para evitar que sea el correo. El correo a veces no es evitable, es necesario. Depende de la fragilidad de la obra y muchas cosas. Y depende del contexto, por eso que hay el facility, por eso que hay todo el resto. Es para darse una idea, pero no hay... Y una respuesta a la norma. Las normas no son normas, son recomendaciones. Se llaman normas, CEN, y son recomendaciones, ya que nadie va a la cárcel porque no las aplica. Es que son recomendaciones, son guías, son líneas guías. Se llaman normas, no sé por qué, pero está muy claro que no son de obligado cumplimiento, son ayudas para reflexionar, para comunicar y para formar, de una cierta manera. Charo. Yo discrepo en una cosa o te he entendido mal, Lucía. Yo no creo, aunque creo que ha evolucionado el ámbito a muchísimo mejor, yo no creo que haya todavía una implantación de procedimientos bien reflexivos. Quizá ciertos ámbitos, el Prado, la Thyssen, algunos sitios en España lo tienen muy interiorizado, pero realmente yo que he trabajado en ese tipo de exposiciones en el otro lado, desde la organización y contratada por la organización, o sea, me he encontrado tal disparidad en museos estatales, tal disparidad de documentación, tal disparidad en ausencia de información crucial. O
O sea, como encontrarme con que un museo estatal llega a una exposición sin un informe de conservación de la obra. O sea, no sabe qué tal viene la obra. Y no sé por qué viaja un correo si no sabe cómo está la obra, si no ha analizado, si no tiene ni un documento que avala que, aunque no sea un especialista, se pueda tener a un mapa de deterioros para seguir. Eso es muy habitual. Para mí, desde fuera, demasiado habitual como para no fiar todas mis expectativas a que estos primeros documentos se implanten. Porque estoy de acuerdo con la compañera que ha dicho que lo más importante de todo este trabajo y del futuro de otros documentos que queremos otros consensuar es establecer una cultura de prevención y de confianza, de fiabilidad en que, como decía Marta, no se trata solamente de la casualidad de unas personas, sino se trata de la implementación de una praxis, de una praxis de la que nadie se puede bajar porque se ha colocado la cota ya a ese nivel. Y esta es la fórmula, yo creo, para hacerlo. Con respecto a las normas, redundo en lo de Benoit. A mí me parece interesante las normas que nos has puesto, que nos has colocado ahí en el papel, en la pared esta Ariana. Me parece interesante la consulta. No quiere decir que cada vez que tengamos que hacer un préstamo vayamos a consultar esa norma, porque la norma lo que es un conjunto de criterios que te obligan a reflexionar, que te obligan a mirar, a revisar cómo haces. El Prado tiene protocolos ya elaborados, pero muchísimas instituciones no lo tienen. Y contar con estas normas, que es un elenco de criterios, te obliga a pensar, te obliga a reflexionar. Lo que hemos hecho un poco en estos 2 años de trabajo, te obliga a revisar cosas que dabas por supuestas y a ponerlas en conexión y en contraste con otras, ¿no? Con otras reflexiones, ¿no? Pues un poco la norma viene a hacer esto para mí, ¿eh? Perdón. Sí, no, yo quería decir que para mí lo que es básico para llegar a un consenso y que realmente todos hablemos el mismo lenguaje es que tanto prestadores como prestatarios nos sentemos, veamos cuáles son muchas veces los muros contra los que nos damos unos y otros, ¿no? Y realmente lleguemos a ese nivel de confianza también, ¿no? Y que no estemos como prestadores pidiendo una cosa que luego tratamos de negociar cuando somos prestatarios, ¿no? Porque ahí se crea pues unos casos, ¿no? Bastante absurdos, ¿no? Que estamos por un lado exigiendo unas cosas que luego pretendemos que no nos exijan a nosotros, ¿no? O estamos mandando de correo a instituciones que es que nos conocemos personalmente, ¿no? Que pues igual que Benoit conoce perfectamente a Jorge, ¿no? y entre todos a nivel nacional, ¿no? Y muchas veces internacional, pues intentar un poco que trabajemos todos dentro de una lógica, ¿no? Y que nos entendamos y usemos el mismo lenguaje cuando estamos de un lado y de otro, ¿no? Pero muchas veces por falta de conocimiento que se llega a pedir más de lo que se necesita por falta de conocimientos, ya que hay un problema de conocimiento. Esto es un clásico, ¿eh? Yo que casi siempre estoy en el lado de quien recibe préstamos, además uno detecta las modas. Entonces la gente ha ido a una conferencia y ha empezado a oír hablar de no sé qué cosa y sin entender muy bien lo que es la va pidiendo. Sí, absolutamente. Por ejemplo, nunca he sido partidaria de incluir la oferta de cosas extraordinarias o raras cuando propones un seguro, porque la gente lo ve, no entiende bien lo que es, pero te lo pide. Claro. Pues mejor de más que de menos, ¿no? Claro. O sea, me han llegado a decir que por favor quite la exclusión de avería eléctrica, que es como es un cuadro de Turner. No te preocupes, no aplica. O sea, no estamos hablando de qué pasa si se le rompe algo eléctrico al camión, por favor. No, pero a pasar lo mío es muy grave sobre las cajas de transporte. Sabéis que para objetos ligeros es obligatorio utilizar poliuretano y no polietileno, porque el poliuretano ha sido descreditado porque libera algunos residuos orgánicos para un transporte de 24 horas, no le va a pasar nada ahora. Es decir, que es ridículo, pero repito, es falta de conocimiento. Y eso en todos los ámbitos lo tenemos, ya que habría que organizar realmente una puesta a nivel de toda la gente que trabaja en esto para no pedir cosas absurdas. Y se pide cosas absurdas. Después, por teléfono, todo se arregla, porque puedes argumentar por qué es absurdo. Sí. Yo quería contestar a Charo por la alusión a museos estatales. No, museos estatales no, mi experiencia con alguno que me ha pasado una vez. Claro, es que quería dejar claro que menos mal que has dicho con algún museo estatal. Y luego quería también señalar que evidentemente hay una serie de documentos que nosotros sí que tenemos normalizados y que utilizamos desde el año 2000
creo que más o menos por esa fecha las condiciones de préstamo, que evidentemente están desactualizadas y que evidentemente, igual que nos ha pasado con el Reina, nos ha venido muy bien, bueno, pues pararnos, como cuando uno va de viaje y se fija bien en los edificios, mira hacia arriba, mira hacia abajo. Nosotros en nuestra ciudad siempre vamos mirando hacia abajo, no miramos nunca las fachadas. Esto nos ha pasado ahora y nos hemos podido parar a mirar un poco ese entramado, pero que existe normalización para 78 instituciones en las condiciones de préstamo, evidentemente. Incluso el problema es que en esas propias instituciones, en los museos de gestión transferida, a la hora de gestionar un préstamo desde la propia institución, existen condiciones diferentes para bienes que son de titularidad autonómica y bienes que son de titularidad estatal. En ese sentido, también, y siguiendo el símil de Benoit de la boda, a estos documentos le faltan los padrinos, porque tienes el novio, tienes a la novia, tienes a los testigos, pero te faltan los padrinos. Y ahí considero que sería muy importante esa presentación en el Consejo de Patrimonio Histórico Español, porque, como todos bien sabemos, las competencias en materia de museos están transferidas a las comunidades autónomas y, aunque a nivel técnico bueno, puede existir cierto consenso, mientras no exista un respaldo administrativo institucional, pues no estaremos instaurando esta documentación en todas las instituciones que forman ese tejido museístico dentro del ámbito nacional. Eso por una parte y por contestar a Charo, que yo a mis museos los quiero mucho y no quiero. Es que te puedes querer muchos a tus museos, yo quiero muchísimo mi profesión, pero yo tengo que reconocer que hace aguas a veces y creo que el principio de autocrítica es lo mejor que puede existir. La constatación de dónde hay lagunas es la mejor manera de rellenar esas lagunas. O sea, si estamos haciendo estos documentos es porque hemos revisado que hay infinidad de documentos llenos de tópicos inútiles y que no recogen justamente aquellas características o conceptos que se deben de transmitir con claridad. Y no significa nada. Eso lleva emparejado que aquí se ha evolucionado desde hace unos años a positivo y que el que exista hoy un auditorio con 400 personas es que hay interés a seguir evolucionando a positivo. Pero hay que empezar reconociendo las lagunas y empezar reconociendo los errores. E insisto, Emilia, hay un museo estatal que va sin informe de conservación del tránsito. O sea, bueno, el que me encontré, te puedo decir más, pero, o sea, que te pasa a ti como yo sé que he cometido errores. No, es que sé que existe el protocolo. Otra cosa es que exista. Por ejemplo, antes decía Lucía que sobre ¿cómo se llama eso? Compartir correos cuando se trata de una exposición. Yo tengo la experiencia de una exposición en la que he trabajado, contratada por México, a la que han llegado a ir, ¿qué eran? 50 correos españoles o 45 de estancias de 5 días, perdona. Y me acuerdo de haber ido a uno de los museos, que nunca diré ni siquiera si es estatal para que no te sientas herida, querida Emilia, que me decía, pero tú vas a estar allí en la exposición, sí. Pues si lo llegamos a saber, podíamos haber prescindido de correos. Es que me parece un chorreo. Los de México decían, pero ¿por qué el Estado español no arbitra cuando hay un montón de museos estatales tal? Con otro museo, que no diré nunca, lo mismo. No, es que yo mis piezas las controlo yo. ¿Cómo me voy a fiar de que otra persona? Pues porque es un colega como tú, que ha pasado las mismas oposiciones que tú, que trabaja para el mismo Estado que tú y que defiende el mismo patrimonio nacional que tú. Entonces, si hay un estatuto del tipo que se va a hacer responsable, tipo o tipa, que se va a hacer responsable del correo y el acompañamiento de esa pieza, lo hace para el patrimonio nacional, estatal, autonómico o el que sea de este museo, de este y de este, siempre y cuando sea de la misma titularidad y siempre y cuando tenga una atribución expresa. Pero entonces, si no claro somos que hay capaces de ponernos de Lucía. acuerdo para no asegurar un préstamo estatal dentro de un museo estatal cuando Lucía. está en préstamo, imagínate. Sí, Lucía, pero digo que piano, sé que es dificilísimo, yo le he contado al mexicano, es imposible. De todos modos, te digo que la Pero práctica piano, es piano.
La práctica, los correos del Museo del Prado supervisan el tránsito sí, en este y a caso, veces el Prado también los embalajes y supervisaba desembalajes sistemáticamente a instituciones sin problema. Sí. Solo digo que nos movemos en el mundo y en el mundo también hay que pensar que el mundo se mueve cada vez más como si mandaran los abogados y la responsabilidad judicial. Y esto también hay que tenerlo en cuenta. Dudo mucho que entre instituciones estatales en España fuéramos a tener un conflicto judicial porque delegaste en un correo y pasó algo. Entre nosotros, francamente, creo. Pero estaría bien que desde el Ministerio se tuviera alguna iniciativa para ayudarnos a todos a, sencillamente, venir a poner negro sobre blanco algo parecido. Cualquier persona autorizada podría hacer este trabajo, ¿no? O sea, o incentivar una cierta política. Sí, pero cuesta mucho, ¿eh? Yo no digo cuesta que sea mucho. fácil, Lucía. Lo que digo es que más de uno y durante mucho tiempo constatamos eso. Sí, no tiene sentido. Cuando se Yo constata, misma, quiere decir que de alguna manera hay que revisarlo. Claro. Hay que pedir a quien sea que se revise. Si somos nosotros mismos, los técnicos, los que establecemos propuestas para mejorar, pues bien, que son difíciles, dificilísimas, seguro. Ya. Creo que las autoridades administrativas que nos tutelan a todos tienen mucha palabra ahí, porque un museo solo, por sí mismo, creo que a veces puede sentir un poco de miedo a la hora de decidir que, por ejemplo, no va a mandar un correo, porque ya va un correo de otro museo. Y creo que se puede sentir un poco sola la institución sin saber muy bien si su autoridad administrativa respalda eso. Solo con saber. O sea, una circular, no sé, una cosa sencilla, no hace falta hacer un grupo y redactar un documento muy largo, simplemente que las instituciones sepan que quienes les tutelan estarían conformes con eso. Pero claro, eso va por elevación y al final acabas siempre perdiéndote en un pasillo. Creo que Dora quería añadir algo. Sí, yo quería añadir algo a lo que ha dicho Emilia. Efectivamente, tenemos un museo de titularidad estatal, como los que tenemos con la gestión transferida en Andalucía, como ya he dicho antes, con diferentes formularios de préstamo, con diferentes condiciones generales de préstamo, que si bien son muy similares, pero no son siamesas. Y este trabajo lo que nos va a permitir es eso, que solamente a lo mejor la diferencia entre un formulario para colecciones de titularidad estatal con un formulario para colecciones de la titularidad de la Junta de Andalucía sea la persona que después autoriza, que en el caso de titularidad estatal autoriza por orden ministerial y en el caso de la Junta de Andalucía es una resolución del director general. O sea, tenemos que tender a eso, a que sea solamente un formulario para todos. Y aparte, bueno, pues va a facilitar mucho también el trabajo con pequeñas instituciones. Nosotros en el registro de Museos de Andalucía hay ahora mismo 164 instituciones museísticas, algunas que son casi unipersonales, que es el técnico municipal o el director del museo de un municipio pequeño, y esto para ellos es tanto una herramienta de trabajo, aparte de la sistematización que estamos hablando, es una herramienta de trabajo con la que se pueden sentir cómodos y también van a saber cuáles son los retos a los que se enfrentan antes de organizar una exposición temporal, o qué es lo que pueden también requerir como prestadores de bienes para una exposición temporal, teniendo también tanto en nuestros museos estatales transferidos como los propios de gestión y titularidad directa o los pequeñitos que tenemos locales, que no se puede pedir más de lo que se da. O sea, no podemos pedir tampoco unas condiciones generales o unas condiciones específicas que no cumplimos en nuestro museo. Y no se puede caer un poco en eso, en lo nuevo, en las modas, lo que he visto, porque también corremos el riesgo de deteriorar las piezas por una simple moda. Porque a lo mejor tu pieza, aquí no hemos puesto, en este documento no hemos puesto criterios o estándares de temperatura y humedad relativa, pero todo es conocido. Si tú tienes tu pieza en tu museo que sobrevive estupendamente a un 65% de humedad relativa, no pidas que te la pongan a 50 porque en el formulario pone 50 o porque tú has leído en un libro que tiene que estar a 50. Ni unas condiciones de seguridad extremas, que sí, yo también considero como Benoit que la seguridad es conservación preventiva, es protección del patrimonio, unas condiciones de seguridad extremas que no tiene tu institución. O sea, porque normalmente si tú autorizas un préstamo y lo vas a llevar a negociar con ese museo que va a recibir o esa sala que va a recibir, y tú la autorizas porque tiene unas medidas de seguridad o tiene unos sistemas de protección que son válidos, que no habría por qué reforzar en exceso, que eso también nos pasa mucho. Vamos, yo hablo también por lo que no conozco, por las tramitaciones que también pasan por mis manos de peticiones que muchas veces pues te quedas un poco sorprendida porque estás viendo y
tenemos que aplicar un poco más eso, el sentido común y no sé, tener la esquizofrenia expositiva de yo les pongo en mi museo de esta manera, pero a ti te voy a pedir 3 huevos duros más y que me ponga el apartamento en Torrevieja para que salga. Entonces... Gracias. Yo creo que como es tan tarde, si os parece bien, había una pregunta del público pendiente. Entonces son 2, la de Laura y la tuya. Bueno, tendría millones de preguntas que hacer, ¿no? Pero desde el punto... A ver, esto... Ya. Bueno, solamente una. Me voy a quedar en una nada más. He visto ahí antes una norma UNE muy bonita sobre la prevención del soborno en no sé qué. Digo, ¿no se puede hacer una normativa también sobre la prevención de la presión dentro de las exposiciones temporales? Porque no se habla nunca de las presiones que existen a nivel personal, ¿no? Y esto tiene que ver con la jerarquización en general establecida en los museos para determinados puestos. Tú eres funcionario, luego tú no eres funcionario, luego al final se manda siempre a evaluar, digamos, a decisiones importantísimas dentro de la conservación preventiva de los museos, a técnicos especializados que te pueden decir, bueno, esta pieza no viaja, no puede viajar por estas circunstancias. Y al final eres denominado, quiero decir, no eres reconocido o eres descalificado simplemente porque estás en una situación jerárquicamente muy diferente a lo que el gran director, a la persona que ha firmado ese acuerdo está, ¿no? O sea, vamos a ver, hay una diferencia jerárquica importante. Entonces, esa diferencia jerárquica realmente te descalifica dentro de todo el organigrama de la exposición. Entonces, no se podría prevenir este tipo de presiones a los que te sientes sometidos en cuanto a que accedas no digo yo ya como correo, el correo tiene una función muy puntual dentro de las exposiciones, pero antes de que exista ese viaje ha habido toda una serie de presiones internas para que esa pieza pueda o no pueda viajar. O sea, que el control de la presión personal, que ya sea por el tema jerárquico o por cualquier otro tema, el control de la presión debería de estar sin, ¿cómo diríamos? No quiero decir con esto, no quiero dar alguna cosa como de emocional o no, simplemente que establecer este tipo de control de la presión a lo largo de todo el proceso. Bueno, a ver, yo hago parte de las personas que piensan que todo puede viajar. Si se puede hacer viajar plutonio, es cuestión de poner el dinero para hacer viajar el plutonio. O sea, que se podría haber imaginado hasta hacer viajar el Guernica. Se hubiera podido. Es cuestión de haber una caja, 2 helicópteros y muchas cosas. Todo puede viajar. El problema es el coste para asegurar la prevención. Y aquí está. Quiero decir que es una cuestión de poder justificar que sí dais el acuerdo, porque, como dices tú, hay presión, yo también sigo presión para decir que todo está bien y digo, pero puedo redactar y después me limpio las manos porque hay un consejo que decide si la pieza viaja o no viaje. Yo soy un simple técnico, digo que raramente, es decir, pongo que no se puede viajar, pero también normalmente los conservadores no son locos y ya si las piezas están en muy mal estado no la hacen viajar. Pero si haya presión, puedo decir a condición de esto, y después no se va a seguir. No, el asunto es que me estoy refiriendo al control de la presión. Tú puedes decir, tú puedes ser el mejor profesional del mundo y yo soy partidaria también de que absolutamente todo puede viajar con los conocimientos adecuados. El problema es que tú en el momento que dices, sí, puedo viajar con estas condiciones, porque me ha pasado muchas veces, luego esas condiciones no me las han cumplido. Ya, pero no las han cumplido. El trabajo del técnico... ¿Cómo se previene? Está librado. Pues mala suerte para esta obra, ya está. Mala suerte. No, mala suerte. Si la gente, si pasa algo, habrá un responsable. Tú te has limpiado la mano de haber dicho el porqué. Pero luego existe la presión en el último, es decir, primera parte del proceso, segunda parte del proceso y la última parte del proceso. Ha pasado algo. Presión para que no haya pasado nada y que me diga y que cuenten. Han viajado 400.000 piezas y nunca ha pasado nada. ¿Será que tú sepas?
Laura, están las firmas, lo que estamos diciendo desde el primer momento, están las firmas. Sí, Cuando alguien evalúa un informe de instalaciones, debe de firmarlo. Porque si alguien evalúa que está bien ese informe de instalaciones, debe de ser responsable de que ha dicho que está bien. Si alguien hace un informe de conservación, debe de firmarlo. Porque si hay alguna causa referida a que no se ha hecho bien ese informe de conservación, se le puede reclamar. Y lo mismo a un correo, y lo mismo a un prestador. O sea, que decirte que las cosas por escrito son las que adquieren valor de compromiso y son las que permiten la reclamación. Por supuesto, si tu jefe, el director, el subdirector, el mega no sé qué, decide que tal, tu firma está puesta ahí. Y deberías de exigirle pues, otra firma que diga que puede, no con las condiciones que yo pido, sino con otras. Donde se pueda, se puede, y como no, como dice Benoit, pues como que Dios reparta suerte. Última pregunta. Alá, en este caso. Última pregunta del público. Sí, bueno. Buenas tardes, Luis Carlos Zambrano, restaurador del Museo de Cádiz. Ya como es muy tarde voy a resumir. Bueno, lo primero que tengo que decir es que he venido a estas jornadas muy ilusionado por la temática. ¿Y por qué he venido ilusionado? Pues, francamente, porque la situación desde las trincheras es muy preocupante. Y ante una expectativa como de esta, de normalización, pues uno, caramba, se anima, ¿no? Y claro, la situación puede mejorar muchísimo. La proliferación de exposiciones temporales ha llevado a una bajada, unida a la crisis económica, ha llevado a una bajada de los requerimientos que los que somos técnicos en los museos pues nos hemos percatado. Pero bueno, como digo, voy a resumir. Quería retomar brevemente el tema del correo, de la idoneidad o no, que ha salido aquí varias veces. No es una cuestión corporativa, ni mucho menos. Evidentemente, como decía Benoit, no todas las piezas son iguales y quizás no todas tienen los mismos requerimientos, ¿de acuerdo? Ahí yo creo que somos un poco culpables porque la figura del correo ha sido una figura pasiva durante mucho tiempo. Ha habido de todo. Yo creo que hay que reivindicar la figura del correo activa, que se implique. Y me voy a explicar. El informe de conservación no lo puede contar todo. Yo puedo hacer un informe muy exhaustivo y decir con pelo y señales lo que le pasa a la pieza. Pero, señores, cuando llega el momento de hacerle un soporte a la pieza, y en el Metropolitan se han llevado una pieza, todas las piezas arqueológicas son delicadas, se la han llevado 5 veces al laboratorio donde han estado haciendo la pieza, yo la he perdido de vista. No sé, yo sé cuáles son los problemas de esa pieza. Yo debería estar observando y explicándole a esa persona cómo hacerlo. En otras ocasiones me he encontrado con, para mi alegría, que me han pedido, por favor, que asista y les he indicado a la persona. Quiero decir que en determinados casos, y no siempre, la figura del correo no es que sea buena, interesante, es esencial, señores. Bueno, y con eso ya... Y evidentemente, bueno, aplaudo la iniciativa, la normalización siempre, estoy esperando ansiosamente que esto siga con ese informe de conservación normalizado, también que nos ayude a entendernos entre unos y otros y, bueno, dar las gracias a la organización. Muchas gracias. Pues no sé si en la mesa queréis añadir algo a alguno de vosotros. Decía una cosa sobre los ingleses tienen este documento que llega 2 semanas antes de la exposición que se llama Specific Requirements, que normalmente son justamente cosas sobre el soporte o sobre los materiales de la vitrina. Quiere decir que eso se puede introducir sin que el correo lo tenga que hacer en las condiciones específicas de préstamo. Nosotros en las condiciones específicas de préstamo hay 6 criterios y uno puede ser el dibujo del soporte para la pieza arqueológica. Y tienen que seguir este dibujo. No podemos ser invasivos a la hora de crear cosas que va en contra de la museología o museografía, más bien, que tiene que hacer o sea que no podemos imponer, podemos sugerir y pedir a cambio, si no les gusta, que nos proponen un dibujo que es más en relación. O sea que yo tengo mucho miedo a la invasión de la entidad organizadora. O sea que hay que saber dónde se para la recomendación sin la imposición y que si hay equivalencia de soporte por una otra propuesta y que tú la avalas, pues está muy bien y ya está.
Quiero decir que este diálogo se hace antes de la llegada del correo. Sí, y de intrusiones. Hablamos de la conservación de la pieza, que aquí es lo importante. O sea, de que esa persona que está haciendo ese soporte a la pieza lo haga con todas las garantías para que la pieza no sufra nada. O sea, evidentemente, si pudiéramos solucionarlo esto por Skype o por como fuera, pues sería fantástico, pero es que hay veces que de verdad hace falta indicarle, mira, aquí exactamente es un punto débil de la pieza. Ya, pero yo te juro que está resuelto con la condición específica de préstamo, que dice dónde está el punto débil y dónde puedes poner las garras para coger esta pieza. A veces presta el propio soporte tú. Si hay un soporte que existe y que funciona, presta la obra y la pieza. Hay también una alternativa, es una cosa que además será fantástico si cuando se distribuyan las condiciones está previsto que el prestador, o sea, que elaboramos condiciones dándonos cuenta de que son dos partes, casi siempre se hacen desde el punto de vista del que hace el préstamo, del que presta, y creo que sería bueno y fácil llegar a un mejor consenso y entendimiento si se hiciera como un documento que de antemano se ve como un documento compartido entre dos, no solo como mandando quien presta, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, es generoso y ortodoxo compartir de antemano con el prestatario futuro. Si tú prevés que vaya a haber gastos directos, no de transporte o seguro, esto ya lo sabemos. Me refiero a, si no tienes costumbre de enmarcar obra gráfica, ¿me puedes decir si voy a tener que asumir directamente un proveedor de marcos o lo tiene que hacer el transportista? Esto, o sea, basta con poner una mínima lista de preparación de obra, tal, y yo ahí incluiría sistemáticamente que cuenten quienes están valorando un préstamo de objetos que son complejos y no poseen un soporte propio que pueda viajar con cada uno de ellos, que de antemano sepa quien te va a pedir la obra que como en un cierto plazo de antelación no te haya hecho una propuesta de soporte y no cuente con que tú contactarás con un proveedor, le podrá dar un presupuesto, que se pongan de acuerdo, pero tú vas a trabajar con alguien que tienes a distancia de que pueda venir a tu institución. Que esto a nosotros nos lo hacen como prestatarios, ¿eh? Pides una pieza y te dicen, pues es que ponte en contacto con alguien que te dé un presupuesto, asume el gasto y ese alguien tiene que trabajar conmigo. Mi obra no sale esperando a ver si tú sabes ponerle un soporte a una cerámica o no. Una cosita pequeña, solo. No, solo una. A ver, última, yo quiero que se considere que la mayoría de la gente que está solicitando cosas en préstamo no funciona como las grandes instituciones. Muchas veces es el técnico de mantenimiento del ayuntamiento el que está haciendo el soporte. Punto número 1. Entonces, cuando uno va a elaborar una serie de protocolos y de normativas o de documentos generales, no sé qué, hay que irse a lo peor de la situación, no a la mejor de las situaciones, que no son reales. Ya, pero, por ejemplo, si tú tienes una colección, la tienes mostrada al público, de algún sitio han salido, por ejemplo, los soportes para objetos delicados tridimensionales. Sí. No, yo me refiero no a requerir una infraestructura personal muy elaborada, sino a pedir un proveedor y que lo pague el que recibe el préstamo. Pero que voy a eso, ¿no? Hay que irse a la peor de las situaciones, a que está diseñando alguien que es del ayuntamiento y está haciendo los soportes no sé qué. Eso por una parte y, pues que entonces no puedes pedir y otra cosa que sí quería decir al respecto de la normativa que había comentado Benoit, es que las normas efectivamente son recomendaciones, pero en el fondo es lo que establecen los estándares. Uno puede cumplir o no los estándares, pero cuando alguien va a definir algo o a elaborar un documento, se va a fijar en unos estándares que están establecidos en unas normas. Y lo que va a plantear el plan de conservación preventiva en exposiciones temporales, este tipo de cosas, al final, por lo menos para la gente que trabajamos con piezas que son estatales, va a ser de obligado cumplimiento. Entonces, bueno, yo creo que las normas tienen la suficiente importancia como para darle la personalidad que tienen que tener. No, una última, quizá, o paramos. Yo veo que nadie se mueve, estoy realmente sorprendida. Venga, lo último ya, Benoit, ahí cerramos. ¿Sí? No, quiero decir que justamente en el trabajo que hemos hecho sobre el informe de instalación de recursos, os puedo decir que el Museo de Cádiz
no tendrá problema para aplicarlo. No tiene problema. Está hecho para hasta un cura que quiere transformar la sacristía en sala de exposición. Después es una cuestión que le prestemos o no, pero no pedimos, o sea, las condiciones generales es un cuestionario, o sea, que no hay nada más, y justamente si hemos tenido tanta dificultad es intentar limitar la cantidad de preguntas para que funcione para todos, no únicamente los grandes museos. Y la condición general es un menú a la carta, es decir, vas a poder en el Museo de Cádiz poner a la carta la 1, la 3, la 25 y la 28, que corresponde a tus condiciones generales de préstamo, más bien a la política del Museo de Cádiz, si no hay el sombrero de la Junta de Andalucía detrás. Eso es diferente. Pero quiero decir que, vemos con esto la necesidad de crear las condiciones específicas de préstamo, que aquí está todo. Pequeñísimo, pequeñísimo. Yo, mi solidaridad con los de Cádiz, porque cuando imagino el Museo de Cádiz frente al MoMA, agárrate los machos, ¿no? O sea, el titán, ¿no? Entonces, entiendo, yo creo que estos documentos, insisto, yo sé que el Prado tiene todo muy avanzado, seguramente está al mismo nivel que todo lo que estamos proponiendo, con matices y demás, sé que tienen sus protocolos de embalaje, sus protocolos de correos, todo eso, pero las realidades son también esas, ¿no? El Museo de Cádiz prestando al MoMA y otros más, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo fundamental para servir, que sirve de soporte, ¿no? Que sirve de soporte como coercitivo, así como sensación corporativa. Entonces, nada más que eso. Bien, yo creo que ha llegado el momento, ¿no?, de cerrar la mesa, de cerrar la jornada. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas que han participado en el proyecto, los que estamos aquí, los que no están aquí. Y, en segundo lugar, a todas las personas que estáis en el auditorio en este momento. Os queremos agradecer especialmente vuestra asistencia y vuestra resistencia. Y esto último os lo queremos premiar con un pequeño detalle, de manera que si con vuestra acreditación pasáis por el mostrador donde habéis asistido esta mañana para recibir las carpetas, os darán una entrada que os va a permitir pasar a ver la exposición temporal Tesoros de la Hispanic a lo largo de toda la tarde. Muchas gracias a todos.